7:20 en toda la República Argentina, según el reloj de nuestra pantalla en la Tucumana FM en YouTube. Sí, también estamos por la 95.9, nuestra radio, haciendo este programa, la Tucumana de tarde, hasta las 8. ¿Sí? Vamos en vivo, como siempre, como de lunes a viernes. León, uno de los temas que más en boga están en los últimos días, desde las elecciones para acá, ¿sí? Y creo que va a ir ocupando cada vez más espacio en las agendas mediáticas y en las agendas públicas también, es la reforma laboral que se impulsa desde el Poder Ejecutivo Nacional, desde el gobierno de Javier Milei, y que se va a tratar en el Congreso, aparentemente en sesiones extraordinarias, ya sobre el cierre del año, cuando asuma la nueva composición del Congreso. Se renovó la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores con las últimas elecciones, y el 5 de diciembre es el momento de la asunción. Parece que sí, ¿eh? Sí. Creo que sí. Suele ser el 10 de diciembre. O el 10, puede ser. A partir de entonces vamos a tener esa discusión ya, primero en comisiones seguramente, y después en las cámaras, en el recinto, y vamos a irnos enterando de qué se trata. Para hablar de eso es que hemos invitado hoy, ha venido muy gentilmente a nuestro estudio, se está sentada con nosotros, es abogada laboralista, tiene un magíster también en Derecho Laboral, así que va a ser un gusto poder hablar con ella sobre este tema que es tan importante, me parece, para el futuro de todos los trabajadores argentinos. Es Luisa Contino, bienvenida al aire de la Tucumana de tarde. ¿Qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes también para usted. Bueno, todo esto que introducí ahí un poquito, se viene una discusión bastante caliente, bastante picante en Argentina, ¿no? Así es, estuvimos la semana pasada sin saber cuál sería el proyecto, porque había un proyecto que estaba presentado desde noviembre de 2024, parado en la Cámara de Diputados por una cuestión formal, por un error formal que tenía ya algunas reformas. Y a mediados de semana, tipo miércoles o jueves, se apareció un borrador del proyecto de reforma que contiene 108 artículos. 8 artículos. Sí, que toca la ley de contrato de trabajo, que es, digamos, nosotros en nuestra materia, es decir, el derecho del trabajo no tiene un código como el Código Civil, el Código Penal, sino la ley madre es la ley de contrato de trabajo, que regula las relaciones de trabajador-empleador. Hay grandes e importantes reformas. Después la ley de asociaciones sindicales también, la ley de jornada. Bueno, se derogan algunas leyes también. Así que, bueno, es bastante importante la reforma y regresiva, ¿no? Regresiva, que es lo que venimos viendo desde el 2020. Se recogen algunos de los artículos que quedaron fuera con el 7023, que es el DNU que dicta en diciembre del 2023 el Poder Ejecutivo, porque fue suspendido y bueno, fue declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo. Si bien hay un recurso extraordinario, la ley bases recogió algunos artículos, y ahora esto es como que toma aquello que quedó fuera, porque ese fallo que menciono no trató el contenido, sino solo la parte formal, que no había necesidad y urgencia, dijeron, y cayó el decreto. Y ahora recoge algunas cosas que no estaban, y algunas cosas que no entraron durante el gobierno de Macri tampoco. Bueno, recoge lo peor de lo peor, podríamos decir, ¿no? Y sin prejuicio alguno, porque realmente es un retroceso. Por ejemplo, hablar de jornadas de trabajo de 12 horas en ningún lugar del mundo, no salvo Grecia ahora hace poquito, pero bueno, Grecia creo que está peor que nosotros, pero en la mayoría de los países en Latinoamérica tienen menos de... Nosotros tenemos ahora 8 o 48. O sea que incrementaríamos en 4 horas más, ¿no es cierto? Porque ¿Qué quiere decir 8 o 48? Significa que yo puedo hacer hasta 9 horas diarias sin que sean consideradas horas extras. Ahora bien, en los otros países del mundo están es decir, Latinoamérica, por ejemplo, Brasil está en 40, Chile en 40, otros están Brasil está en 44. Por ejemplo, Holanda en la semana pasada bajó en 32 horas.
O sea eso iba a preguntar, porque hay como una tendencia mundial de bajar la cantidad de claro, horas claro, y que se dice hasta que es más productivo el trabajo cuando se trabaja menos. Exactamente, está probado sociológicamente que el trabajador trabaja mejor, menos horas, más concentrado, tiene se expone a menores riesgos, o sea, comete menos errores, se expone menos a siniestros, o sea, accidentes. Y bueno, mejora la vida familiar, lo cual eso beneficia, digamos, el trabajo también. Y bueno, incrementar las 12 horas es volver. El convenio número 1 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se dicta, es decir, se celebra, digamos, porque es un convenio entre las distintas partes, empleador, la parte sindical y los estados, establecía, en 1919 estableció que el trabajador no puede trabajar más de 8 horas y 48 horas semanales, o sea que digamos que estamos volviendo antes de 1919. ¿No? 1919, o sea, Así estamos es. yendo más de 100 años atrás, regresiva en serio. Regresiva Entonces, en serio. ley. Además me llama la atención que el ejemplo o el espejo que se parece a esto que se propone ahora es Grecia. Grecia tuvo hace más o menos unos 10 años, un poco más, un poco menos, una tremenda crisis económica, estuvo totalmente apretado por el FMI, endeudado. O sea, es un camino que vamos siguiendo que se parece bastante. Sí, en algún momento ellos nos quisieron seguir, con nosotros renegociamos la deuda, pero no lo pudieron hacer y bueno, están peor. Estamos hablando de gente que gana 500 euros, 400 euros. País de los más pobres de Europa, digamos. Sí, los más pobres de Europa en este momento. ¿Por qué si está demostrado que reducir la jornada laboral es beneficioso, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los argumentos que están en los considerando de este proyecto? No tiene considerando el proyecto que yo he visto. Yo calculo que lo que se pretende con esto, se viene hablando de que es achicar costos, mejorar, es decir, hablar de la modernización laboral. Modernización no sería porque estamos volviendo 100 años. Y mejorar las condiciones de no sé de quién, porque ni siquiera los empleadores quieren tener trabajadores 12 horas, porque saben que se pueden accidentar, se pueden caer, pierden concentración, como decía recién, o sea que no sé a quién beneficia realmente, no sé qué están haciendo, qué quieren lograr con esta extensión de jornada, ¿no? Quizás un marco para utilizarlo cuando haga falta, digamos, ¿no? O Creo para que se utilice cuando haga falta. Puede ser que quieran eliminar las horas extras, por ejemplo, porque ya no habría horas extras, por ejemplo, porque trabajar más de 12 sería imposible, porque también está pensado una distribución de las horas a criterio del empleador, o sea, un día podrá trabajar 12, otro 8, otro 7, otro 4 y después compensarías el resto de los días, por supuesto nunca más de 12 y a fin de año verían cómo, si has cumplido o no la cantidad de horas anuales y en base a eso te pagarían los extras, o sea que prácticamente desaparecen las horas extras con esto. De todas formas, yo tengo entendido que una de las reglas del derecho es que no se legisla hacia atrás, ¿no? Claro, hay el principio de progresividad que sí está en el 77 y 19, pero en realidad está consagrado en los tratados internacionales que están en el 75 y 22, tratados de derechos humanos, como la Convención Americana, el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8. Bueno, estos hablan del principio de progresividad. Había un profesor que lo ejemplificaba muy muy fácil, que decía que era como el cricket, que es para levantar el auto, para cambiar la rueda. Ajá. O sea, digamos, uno va levantando, o sea, que nunca se puede retroceder. O sea, digamos que, en principio, digamos, las leyes deberían ser mejores y no peores que la anterior. O sea, que con esta normativa que viene desde el año 2023 que venía mencionando, estamos retrocediendo, estamos violando la Constitución. Pero a lo que voy es, alguien que está ya hoy trabajando en blanco. Sí. ¿Se podría ver afectado por esta modificación o ya tiene, al tener esos derechos adquiridos, está amparado por eso, digamos, por haber entrado antes de esta reforma? Bueno, mira, la ley base que rige desde el 8 de julio, hay jueces que han dicho, por ejemplo, la ley base eliminó todos los agravamientos por no registración, por pago fue de término, eso desapareció todo. O sea que eso era uno de los elementos que decían que agravaba el costo laboral. Eso desapareció totalmente, ¿no? Ahora bien, esa ley se aplicó con efecto retroactivo porque se dijo que era una especie de condena de carácter penal. Entonces, como se debería aplicar al empleador incumplidor la ley penal más benigna, le aplicaban la ley bases. No todos dijeron lo mismo, en Tucumán no se dijo, hay fallos que no dijo eso,
Pero, en realidad el artículo 7 del Código Civil habla de que las leyes rigen para lo futuro. Claro. Pero bueno, los jueces son los que deciden en definitiva qué se va a aplicar. De todo modo, una ley que va a modificar el mercado laboral en general y probablemente haya algunas empresas a las que les convenga despedir y tomar de nuevo con las nuevas normas. Ya se ven ¿no? muchísimos despidos, muchísimos despidos. Probablemente les convenga eso, después vemos cómo hacemos con estas indemnizaciones que nos faltan y tomamos de nuevo con la flexibilización. O sea, probablemente va a pasar eso, va a afectar al mercado laboral todo. Hay otros puntos que son importantes, de los que se habla bastante en este proyecto. Vacaciones. Vacaciones serían, ahora si nosotros tenemos como mínimo 14 días y van incrementándose 7 días según la antigüedad. Ahora, son tomadas hasta una determinada fecha, 30 de abril, y bueno, lo cierto es que ahora van a poder fraccionarlas, darlas en cualquier época del año y no menos de 7, digamos. Ahí lo que leí que pueden tocarle una vez cada mes, porque la verdad que una vez cada 2 años en verano, por ejemplo, de acuerdo a la compatibilidad de que se podía llegar a tener dentro de una empresa, porque si te fraccionas es muy difícil que coincidan con las vacaciones de tus hijos en verano, con las vacaciones de tu pareja, o sea que va a ser muy complicado. Eso es una otra cuestión. Quedas a merced de el empleador te diga, mira, necesito que salgas en mayo. Claro, por ejemplo. Sí, va a ser así. Básicamente, va a ser así. Bueno, esto también me llama la atención hablando de lo que es la práctica, ¿no? Y de esto de si ya está comprobado que el trabajador rinde más cuando trabaja menos, ¿por qué le dan más horas? Bueno, porque sí hay una tendencia últimamente a que las vacaciones han dejado de ser exclusivas del verano, ¿no? La mayoría de los trabajadores o sea, se toman menos vacaciones en verano que se tomaban hace 20 años. Sí. Hay mucha gente que toma en otro momento. De todos modos, quedará a merced del empleador, que es lo que al fin es la herramienta y es el empoderamiento hacia el empleador, ¿no? Después hay cambios sobre indemnización. Sobre indemnización, sí, eso también se habla mucho. Sí, bueno, por ejemplo, lo que ya está incorporado a la ley base es el fondo de cese, que es una especie de fondo que, como su nombre indica, que se generaría con un aporte que ya lo fijan en el 8%, pero la ley base no dice cuánto, el 8% mensual, que el aporte lo hace el empleador. Entonces, esto ya es inconstitucional. ¿Por qué? Porque abarata el despido. O sea, si vos trabajas 10 meses, va a ser el 80% de una remuneración. Entonces, ¿por qué? Porque la protección contra el despido arbitrario que tiene el 14 bis de la Constitución Nacional es que el despido, como es un despido estamos hablando de despido sin causa, sí, claro. Al empleador le debe costar, entonces de esa manera no le costaría nada, y es tan poco productivo para el propio empleador que nadie lo ha negociado hasta el momento. Por eso es que hay otra joyita ahora, que es que las indemnizaciones, que son un mes de sueldo por año de servicio, van a tener un límite máximo de 10 años, o sea, de antigüedad. O sea, no importa cuántos años vos has trabajado en una 30 empresa, años se pagaría solo 10. Los 10 años. Eso se sostiene. O sea, lo que permite, para digamos, también esto, llevarlo a práctica, que una persona con 30 años de servicio, 35 años de servicio en una empresa, a la cual todavía le faltan, no sé, 10 para jubilarse, sea despedida, no sé, a los 55 años, por ejemplo. Trabaja de los 20, los corren a los 55, queda probablemente fuera del mercado laboral, porque es muy difícil conseguir trabajo a determinada edad, y con una indemnización mucho menor de la que le corresponde con la normativa actual. Exactamente. De un tercio, básicamente. Exactamente. Si solo habría un límite de 10 años, o sea, no te convendría ni al propio trabajador trabajar más de 10 años en la misma empresa, porque ya si eso está a merced de que te corran, sin ninguna reparación con respecto a la... Claro. Exactamente. También, o sea, ahí también atenta directamente contra la antigüedad de los trabajadores, busca que los trabajadores tengan menor antigüedad en las empresas o que sea más fácil de despedir, ¿no? Que no se valora la antigüedad en ese caso. Exactamente, no se tiene en cuenta la antigüedad como un elemento para el cálculo de la indemnización, porque superas los 10 años, entonces ya no sería un límite de 10 años.
Y volviendo a esta cuestión también de la indemnización, que no entendí bien lo de el porcentaje del 80%. Claro, porque yo te decía, si vos trabajas 2 meses, es el 8% mensual de la remuneración, se va a depositar. Eso es un tema bastante grave en un país como el nuestro, porque a mí me ha parecido a lo que eran las AFJP. O sea, vos depositas, ya han sacado instrumentos financieros, inclusive fideicomiso, posibilidad de hacer fideicomiso, posibilidad de abrir cuentas bancarias, manejo, o sea, ¿qué querían? Que entrara esa masa de dinero al mercado para que cuando juegue dentro del mercado, ¿no es cierto? Entonces, es decir, el empleador no la quiso poner tampoco porque, o sea, no negoció la posibilidad, o sea, ¿qué pasaría? O sea, a un trabajador se le descuenta el 8%, eso es el régimen de la construcción, que es muy específico, o sea, que la relación laboral comienza y termina con la obra, o sea, digamos, no se extiende generalmente, pero en este caso a cualquier tipo de trabajador se le paga, se abonaría el 8%, se depositaría en una cuenta y cuando el trabajador se retire, ese dinero se lo llevaría. ¿Y ese 8% se lo van sacando al trabajador? O sea, no, lo pagaría el empleador. En principio pareciera que sí, de acuerdo a lo que está, lo que dice la norma. Pero, y eso es lo que le aseguraría, hay una especie de seguro, más que una indemnización, es como un seguro de desempleo final o algo así. Sí, en algunos países está ese seguro de capitalización, pero que lo hace en realidad el trabajador, ¿no? Pero bueno, también está previsto como seguro de capitalización, distintas alternativas. Por ahora lo que veo es más facilidades para el despido. Más facilidad para el despido. Y más facilidades para la explotación, básicamente, ¿no? Para trabajar a merced del empleador, digamos. Si hoy te necesito 12, si te necesito 11 y todavía me debes una. Y una cosa así, porque si a fin de año se va compensando todo, a fin de año te podés, más que tener horas extras, de verla, ¿no? Y a su vez, las vacaciones, cuando el empleador quiera, ¿no? Sí. Por ahora, para irlo poniendo también al que nos escucha del otro lado, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir en la vida de los trabajadores un poco todo esto? Claro. Sí, hay todo como una, hay todo como una imaginación de la gente más joven que va a poder negociar sus propias condiciones laborales. Recién estaba escuchando un reel de un abogado joven que dice, el trabajador cree que se va a ir a sentar con el empleador y le va a decir, bueno, yo sé hacer tal y tal cosas, soy muy bueno con la computadora y con esto, entonces me merezco tal sueldo y voy a trabajar tanta cantidad de horas. Eso no existe. Eso no existe porque el derecho del trabajo impone condiciones mínimas, que se llama de orden público, que es un piso mínimo que tiene que tener el trabajador para poder trabajar, porque está en una situación de inferioridad, porque vos si decís, bueno, si no mañana hay 10 detrás tuyo que necesitan ese trabajo. Claro. Entonces esa situación, eso también lo quieren mandar a negociar solo, quieren hacer desaparecer el sindicato. Porque además el trabajo también implica expectativas legítimas de vida, o sea, una persona que trabaja y que tiene una relación de dependencia, tiene una legítima expectativa de poder pagar el crédito que sacó, entonces no puede ser tan sencillo que lo despidan, una legítima expectativa de poder seguirle pagando el colegio al hijo, o de poder seguir cumpliendo con necesidades básicas que llevan en su vida y que no puede estar todo el tiempo eso pendiendo de un hilo, tampoco, ¿no? Y estar al borde de ser despedido todo el tiempo porque está dado el marco legal para que sea muy fácil despedirlo y en el mes de agosto no te despiden y no te alcanza para seguir pagando las cuotas de fin de año del colegio, ponele. Claro. O no puedes pagar más el alquiler, ¿no? Que vos podías porque te alcanzaba, te comprometiste a eso porque podías. Y de golpe, bueno, eso también es lo que protege un poco, no es solo no es el derecho por el derecho mismo, sino también proteger la vida misma de las personas, ¿sí? Sí, yo un poco para repasar lo que venimos charlando. Más horas de trabajo, por lo tanto se eliminarían virtualmente las horas, el pago de horas extras. Se achicarían, o sea, abaratarían las indemnizaciones, se flexibilizarían las vacaciones y usted mencionaba el tema de los sindicatos, la negociación colectiva, además. ¿Qué establece esta reforma sobre negociación de paritarias, aumento de sueldos y demás? Bueno, eso está entendiendo. Primero, algo que tuvo la famosa ley Banelco, si la recuerdan. Sí, bueno, 2001. Era el fin de la ultraactividad de los convenios, que es todo convenio colectivo. Hay muchos convenios que son desde el 75, del 80, 83. Bueno, todos esos convenios tenían una fecha de vencimiento, pero tienen lo que se denomina ultraactividad, o sea que se rigen más allá de su vencimiento. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que cuando se negocie de cero.
O sea, yo tengo una base de derechos sobre la cual negociar. O sea, ese famoso piso, yo negocio para arriba, nunca para abajo, o sea, digamos, Claro. el piso de derechos. Ahora bien, darían el fin de la ultraactividad de los convenios y con respecto al salario, se habla de salarios dinámicos, como algo muy moderno, digamos, como si lo otro fuera algo rígido y que no sirve, digamos. ¿Qué significa? Que yo ya no voy a tener un piso, sino voy a tener un techo. O sea, me van a fijar un techo y yo voy a cobrar por mi productividad, que la voy a negociar en la relación individual de trabajo, supuestamente. Y digamos, y lo que podría llegar a fijar el sindicato sería como un techo al cual si yo llego no cobro más de eso. Que ya ahora hay, digamos, si yo puedo cobrar por productividad, o sea, si mi empleador me quiere pagar por una comisión, está en el 14 de la Constitución Nacional, participación en las ganancias, hay dinámico pero para arriba, pero no para abajo. Ahora ya quieren dinámico pero para abajo. Claro, o sea, hay... vamos sacando algunas conclusiones y tratando de no hace falta ser muy brillante ni saber tanto, ¿no? De esto. No. Pero digamos, imagínate, vos sos un individuo negociando con, no sé, Techin, por ejemplo, ¿no? De manera así, tu propia remuneración sin piso, pero con techo. Claro. O sea, te aplasta la cabeza ese techo, o sea, no hay ninguna duda No de hay eso. ninguna duda. De que no vas a tener ninguna forma de salir beneficiado en esa negociación. O sea, saldría absolutamente perjudicado y era una asimetría tremenda, imposible. Además, al trabajo lo necesitas y el Techin tiene una fila de trabajadores por detrás que podrían ocupar ese lugar. Bueno, esto me parece importante porque hay como una muy mala prensa de los sindicatos en general y de los gremios en general, que en muchos casos habrán hecho sus méritos también algunos dirigentes gremiales o algunos dirigentes sindicales como para que se le endilguen algunos actos de corrupción, en muchos casos, digo. Pero también entiendo yo que está casi comprobado que cuanto mejor es el gremio, mejor es la situación de los trabajadores. Y cuanto más débil es un gremio y menos capacidad de negociación tiene el gremio, el sindicato en sí, seguramente son los trabajadores que peor pagados están, ¿no? Así es. Por ejemplo, Camionero tiene un convenio que es el mejor convenio de la Argentina. No sé por qué. Claro. Y porque, bueno, es un excelente convenio porque tiene mucha fuerza de negociación un gremio como ese. Por ejemplo, le digo así, al mismo tiempo están muy denostados los dirigentes de Camioneros, pero, y también uno se tiene que preguntar si es tan así, si esa es la así. Bueno, no será porque obtienen demasiadas mejoras o bueno. Lo mismo, yo soy abogada del Sindicato de Empleo y Comercio y la semana pasada estuvimos con toda la cuestión de BEA y bueno, se logró una solución muy importante, que no se despidiera más personas, que de los tres cierres que hubo, un gran porcentaje fue reincorporado al trabajo. Casi todos, quedaban 5 que esta semana van a ver qué van a hacer y el resto de la gente decidió irse por su propia, decidió que acordaría su indemnización, que es más del 100%, es decir, el 100%, no es que le pagan la mitad de la indemnización cuando hay un cierre de establecimiento. O sea, digamos que fue un papel muy importante que cumplió, porque es decir, los logros son colectivos, individuales, la persona sola no puede, como vos mismo decías recién, yo frente a Techin. Claro, sí, no tiene mucho, no hay manera de yo que frente a BEA, o sea, digamos, yo sola frente al dueño de Cencosud, porque ni siquiera es BEA, digamos. Bueno. Además, otra cosa, ya te doy, Franco, para que pregunte, pero el sindicato y el gremio no es más que una manera de organización social natural. O sea, digo, lo normal es que si hay 10 trabajadores y 8 se miran la cara, che, yo estoy cobrando poco, vos también, che, vamos, pidamos, vamos, nos juntemos. O sea, eso se dio de manera natural, no es que los sindicatos alguien los creó se fueron formando de manera natural y es lo lógico, aunque saque los gremios, le saque los sindicatos, probablemente te junte con 3, 4, 5 compañeros para ir a negociar con un poquito más de fuerza, es lo más probable, ¿no? Entonces, eso también es como algo que no hay que perder de vista. No, Luisa, yo quería preguntarte respecto a esto del salario dinámico, el salario atado a la productividad. Primero que la negociación individual y no por sector, primero que viola un principio elemental que es el igual remuneración por igual tarea, pero además de eso, digo, es muy difícil cómo medir la productividad. Por ejemplo, en el comercio,
o en actividades que son estacionales. En el comercio, ¿no? Cuando hay una caída fuerte de ventas, por ejemplo, y un negocio deja de vender porque hay una situación externa que hace que la gente no compre. Por ejemplo, yo vendo zapatos. Digo, ¿cómo se mide la productividad para establecer una, como regla, atar el salario a la productividad? ¿Cómo se mide la productividad en el comercio, por ejemplo? Bueno, en este caso no hay parámetros, no han dado parámetros para cómo va a hacerse la medida de esa productividad. No, en estos momentos donde vos bien sabes que está abierta la importación. Ayer dijeron que van a abrir, ayer o anteayer dijeron que van a abrir la importación de juguetes. Sí. La libre importación de juguetes. Eso implica, Navidad. En la Navidad. Eso implica que las ventas, es decir, la productividad de las veterías argentinas que ya venían golpeadas va a ser peor todavía. O sea, que digamos, ¿cómo medimos la productividad de esos trabajadores que con el ingreso irrestricto de mercadería de mucho menor valor al país? O sea, digamos que no están dados los parámetros, eso no lo dice, es decir, los parámetros serán fijados, digamos, en su momento. ¿Quién fijará? ¿El empleador? El sindicato no creo, digamos, va a fijar el empleador. O sea, estoy ganando más, estoy ganando menos. Bueno, el empleador decide despedir o hacer suspensiones por lo que denominamos falta o disminución del trabajo. El que lo mide es él. Yo tengo casos que han despedido por falta de disminución del trabajo, habiendo tenido 3 años anteriores ganancias superlativas. Y bueno, les va un poquito mal o han tenido un problema, por ejemplo, el alquiler les ha venido alto y despiden por el 247. O sea, digamos, el trabajador es socio de las pérdidas, pero no de las ganancias. Claro. Sí, eso creo que se ha dado mucho, y sobre todo en este siglo, ¿no? De esa cuestión. Yo le quería preguntar, de golpe a la tutía, sobre un argumento que se utiliza mucho de quienes impulsan esta reforma, que es, no, la ley es vieja, hay que modernizar. Entonces, hay dos cosas que le quiero preguntar. Una, si ha habido modificaciones o actualizaciones a lo largo de estos, digamos, vamos a plantearlo así, 40 años de democracia, para poner un punto de inicio. Y la otra pregunta es si usted cree que, porque la palabra reforma siempre está cargada de cierto sesgo negativo, pero si es necesario modificar algunas cosas de la actual ley. Bueno, con respecto a la antigüedad, te comento que están reformando o volviendo a su anterior redacción artículos que fueron reformados en los últimos 10 años, entre el 2009, un poquito más de 10, 2009, 2012, por ejemplo, reformaron la ley del trabajo agrario en algunas cuestiones, la ley de trabajadoras de casas particulares también, reformar la ley de teletrabajo que tiene 4 años, que creo que la derogan porque la ponen dentro del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Después, por ejemplo, el tema del principio de irrenunciabilidad, había sido un proyecto del doctor Recalde que no se podía renunciar a las mejoras obtenidas en el contrato individual de trabajo. Eso ahora se vuelve a eliminar, digamos, eso había sido incorporado en el 2012 o 2009, no recuerdo exactamente, pero entre esas fechas y lo derogó. O sea, digamos, no son cosas que tengan más de 10, 12 años. Después, sin embargo, en algunas cosas se vuelve 100 años atrás también. Claro, el otro se vuelve 100 años atrás. O sea, si hay cosas para reformar teniendo en cuenta la tecnología, el uso de la tecnología, el tema de las aplicaciones. Bueno, justamente si tiene una mínima referencia que dicen, porque ya hay muchas legislaciones internacionales en España y en otros países, se ha reconocido como relación laboral la de los trabajadores de aplicaciones y se lo saca de la ley de contrato de trabajo. Hay en esta ley. 2 puntos ahí que me interesa hacer hincapié. Uno, esta cuestión del principio de irrenunciabilidad, porque entiendo que los derechos laborales son irrenunciables. Exactamente. También porque se prevé que hay una asimetría, ¿no? Entonces uno no puede renunciar a sus vacaciones, que es un derecho laboral, porque se prevé que quizás algún jefe puede apretar a un trabajador para que renuncie a su trabajo de vacaciones o a su indemnización. Entonces, protegiéndolo de eso, es que se dice los derechos laborales son irrenunciables. No se puede renunciar a tus propios derechos laborales y los tenés que ejercer. Si se quita eso, justamente se da vía libre a esta asimetría y a este tipo de empuje, donde podría pasar que de un trabajo libremente, en esa negociación con el empleador, diga, quiero cobrar la mitad. Algo que por supuesto nadie quiere,
pero que podría dársele un marco legal para que eso suceda, ¿no? Claro, porque si vos no tenés piso y podés renunciar, porque si se puede renunciar, está previsto en la segunda parte del artículo 12 que dice, está modificado diciendo que vos podés acordar modificación de las condiciones esenciales del contrato de trabajo y homologados por la autoridad de aplicación. Con eso te quiero decir todo. O sea, digamos la posibilidad de que, porque no sería una negociación, porque en esta situación de inferioridad no hay negociación. Y puede pasar esto también de yo te trabajo por la mitad, ¿no? O sea, ¿cuánto cobras? Yo te hago ese trabajo por la mitad y tirar abajo el piso. O sea, son todas esas cuestiones que van a desajustar el mercado sin ningún tipo de duda. Por supuesto, de manera desfavorable para la inmensa mayoría de trabajadores, más allá de que alguno quizás saque alguna ventaja. Siempre puede haber algún trabajador que sepa sacar esa ventaja para su lado. Difícil. Quería también consultar por esto del teletrabajo, porque el teletrabajo es algo a lo que todos nos hemos visto medio obligados en la pandemia y que por costumbre también se ha legislado alrededor del teletrabajo, luego de que había muchos grises antes. Hoy hay algunas cosas que son claras en el teletrabajo que dejarían de estar. Exactamente, porque lo incorporan adentro del régimen común, digamos, de la ley de contrato de trabajo. O sea, algunas cuestiones vinculadas a el reconocimiento del uso de tu propia elementos de trabajo, o sea, computadora, electricidad, todo eso está reconocido. Por ejemplo, está previsto que si en la familia tienes alguna persona con discapacidad o mayores adultos o niños, que tengas un tiempo de desconexión. Es también está el tema de la desconexión, el derecho de desconexión o la reversibilidad. O sea, aparentemente todo esto quedaría fuera porque quedaría dentro del régimen común, digamos. O sea, también ahí en realidad se regresa mucho porque no estamos teniendo en cuenta toda una modalidad de trabajo que es súper moderna, muy común en estos tiempos, lo que te conviene lo volvés al régimen común. Claro. O sea, digamos, es curioso el régimen, es decir, como lo que están utilizando, ¿no? Antes de cerrar, la verdad que es muy interesante la charla y seguramente vamos a tener más oportunidades. A mí me gustaría también un poco la comparación con el ámbito internacional, por el lado, por la positiva y por la negativa, ¿no? En el sentido de, a veces escucho que tenemos que peruanizar la Argentina o que tenemos que ir hacia el modelo de Paraguay. ¿Cómo son esos modelos y si realmente cómo vive la gente en esos países? Y si en los modelos de países, digamos, a los que siempre miramos, de primer mundo, están en este camino, ¿no? Nombraba recién Holanda, Suiza, ¿cómo vive el trabajador en Suiza? ¿Cómo vive el trabajador en Austria? ¿Cómo vive el trabajador en los grandes países que tienen sociedades por ahí más justas en el mundo? El otro día veía un estudio comparativo de la cantidad de días de vacaciones y bueno, nosotros, el único que tenía peor que nosotros era Paraguay. Es decir, todos los países tienen mayor cantidad de días en España, es decir, en vacaciones. Cantidad de vacaciones. Y que eran, en la mayoría de los países son días corridos. El único que tenía menos era Paraguay, que creo que hablaba de 10 días corridos. Nosotros ahora tenemos 14, pero después tendríamos 7, digamos, de acuerdo a la nueva legislación. Por el tema de la jornada, yo tengo escrito sobre eso, como lo que mencioné al comienzo, la jornada se ha reducido en todo el mundo, incluso en Francia se ha hablado de jornadas de 30 horas semanales, si bien en algunos momentos se incrementó, pero en todos los países del mundo son menos que en Argentina, digamos, no, eso sin lugar a dudas. Por cuestiones de mayor productividad y para dar mayor cantidad de trabajo, porque se piensa que si vos contratás menos gente por jornadas menores, podés contratar más gente por jornadas menores, o sea, podés cubrir el puesto de trabajo con otra persona. Y bueno, en general las condiciones laborales, por ejemplo, España está yendo al revés que nosotros. Si bien en algún momento tuvieron un retroceso, ahora están yendo como a contramano de lo que... O sea, primera vez que no le copiamos a los españoles, pero nosotros le copiamos mucho a los españoles, ¿no? Claro. En la época de los contratos basura eran contratos que le copiamos a España. Y ahora que ellos están yendo al reversa, digamos, nosotros nos estamos alejando, lamentablemente.
Y por último, Perú. Conoce el caso de Perú, que se habla mucho de que Perú tiene como una economía formal muy chiquita, un mercado laboral formal muy pequeño y un mercado informal muy grande. Muy grande, claro, sí, son no se respetan condiciones mínimas de labor, hay una alta, nosotros estamos con cerca del 60% entre el 50 y 60% de personal informal. Tenemos más que cuando empezó este gobierno, que eliminó todos los agravamientos que yo mencionaba. O sea, ahora vos podés tener un personal no registrado y no importa, porque no pagas nada más, digamos. Claro. O sea, entonces, digamos que... No hay multa, nada. No hay multa. Último, me parece muy importante porque ha crecido mucho. Hay gente que está en las aplicaciones, trabaja, cada vez más gente trabaja en Uber, cada vez más gente trabaja en Pedido Ya, cada vez más gente trabaja en ese tipo de aplicaciones. ¿Qué derechos laborales los asisten hoy y qué derechos los asistirían con la nueva ley? ¿Se moderniza en ese sentido la ley por lo menos? No, ni siquiera se moderniza porque desde el punto de vista no estaba regulado. Hubo un estatuto que se hizo durante la época de la pandemia que no llegó a aprobarse porque, bueno, capaz que los laboralistas debimos ser un poco menos exigentes, porque consideramos que no estaba tan bueno para el trabajador y al final no se sancionó. Y lo cierto es que ahora los trabajadores son trabajadores sin derecho, o sea, son trabajadores que no tienen ART, que no tienen, o sea, digamos, si se accidentan, tienen que ir por su propia cuenta, o sea, y ahora esta ley lo considera que no se aplica a la ley de contrato de trabajo, porque alguna jurisprudencia sí les aplicó, ¿no? Algunas bastantes jurisprudencias. En algún caso, algún fallo los favoreció. O sea, los claro. incluyó especialmente en la Justicia Nacional, en Cava, y la Justicia Nacional, ¿no? Y estos ahora los sacan de la ley de contrato de trabajo, se habla de monotributo, o sea, de quedarían como trabajadores autónomos. Dan el marco legal para que ni siquiera un fallo los proteja. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, por favor, doctora, por favor, ha sido un gusto para nosotros también. Luisa Contino, abogada laboralista, que ha pasado acá por la Tucumana de tarde, nos ha explicado un montón sobre la reforma laboral que se va a discutir en el Congreso, con los daños y perjuicios que puede tener para los trabajadores argentinos. Veremos, vamos a seguir este tema de cerca. Seguramente vamos a tener nuevas oportunidades de hablar. Gracias por venir. A disposición. Vamos a la música y enseguida volvemos con más La Tucumana de tarde. Seguís escuchando La Tucumana 95.9.